los calendarios de nuevas presentaciones. Muy bien, comenzamos. Yo soy Francisco Javier Rodríguez, me hago cargo de la parte de preventa dentro de Ariane para soluciones en sistemas visuales. Y como lo que vamos a presentar hoy tiene en gran medida que ver con los sistemas de vídeo, pues soy yo el encargado de hacer la presentación. Esta es la agenda del webinario. Vamos a tener 4 bloques de información. Tenemos en qué momento nos encontramos, qué estamos haciendo, qué necesidades hemos detectado que hay que cubrir y qué propuestas hacemos para cubrir esas necesidades, con unas cuantas demostraciones de vídeos asociados a esas soluciones. Después tenemos un tercer bloque en el que vamos a ver un poco más de detalle de las características técnicas de los 4 fabricantes, 5 fabricantes realmente, que aportan producto y soluciones, y todas ya coordinadas, estudiadas e integradas por Ariane para que sea la solución completa operativa. Y el cuarto bloque es qué hacemos después de haber presentado esto, cómo podemos ayudar a nuestros integradores para que esos integradores y o clientes finales puedan tener sus proyectos funcionando. Así que comenzamos. Esta es la situación actual en la que nos encontramos hoy en día y lamentablemente en este país y en la mayoría de los países, como ya sabemos. El elemento principal que vamos a intentar detectar con las soluciones que vamos a presentar aquí es la lectura de temperatura. Poder saber con bastante precisión quién tiene fiebre cuando esté accediendo a un recinto, a su oficina, a una fábrica, a todo lo que podamos acceder en cuanto que podamos salir a la calle, que todavía estamos muchos dentro de casa. Después tenemos bastante claro que vamos a tener que utilizar mascarillas durante bastante tiempo y en algunos sitios incluso en modo obligatorio. Luego nos encontramos con una situación que casi todos hemos vivido ya, y es que nos hemos ido al súper, que es casi el mejor sitio al que podemos ir, o el que tenemos que ir de una manera imprescindible para comprar comida, y hacemos una cierta cola, con una cierta con un control adecuado, pero cuando entramos dentro del súper ya no mantenemos la distancia de seguridad. O hay algunas personas que se olvidan de que también es importante mantener la distancia de seguridad para evitar el contagio. Así que esta parte de aquí abajo es casi más importante, en la que vamos a poner más énfasis, porque tenemos que encontrarnos con un punto en el que vamos a hacer cola para casi todo, tenemos que tener cuidado con la distancia que mantenemos en la cola y, por último, tenemos que tener cuidado cuando estemos dentro del recinto, cuánta distancia de seguridad dejamos alrededor nuestro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues esta es un muy pequeño resumen de qué vamos a proponer para enfrentarnos a esos 3 tipos de soluciones, o 3 tipos de problemas, perdón. Primero es, lo más sofisticado que vamos a presentar es una solución de CCTV con cámaras IP, que este es el aspecto que tiene la cámara, y por si alguien no lo sabe todavía, esta cámara está ahora mismo montada en el Hospital de Campaña de IFEMA, en Madrid, y este es el aspecto que tiene el sistema funcionando. Esta empresa, Dahua Technology, que es la empresa con la que estamos trabajando en esa solución, donó una cámara al Hospital de IFEMA. En el otro extremo tenemos no solo detectar la temperatura de alguien que está accediendo a un sitio, sino poder controlar de una manera eficaz el acceso. Así que vamos a presentar también soluciones de control de acceso, porque al final todo esto no es ni más ni menos, como dice el título de la lámina, un control de accesos adaptado como oportunidad de negocio y para leer básicamente temperatura y otros 2 datos muy interesantes que vamos a ver a continuación. Así que las soluciones visuales se pueden complementar con las soluciones físicas de control de acceso. De tal manera que aquí lo que se ve es un torno motorizado, una cámara y un elemento que ayuda a la cámara a alcanzar una gran precisión. Pero para no tener que siempre pensar que la mejor solución es la más cara, también tenemos soluciones intermedias. De tal manera que con este producto, que vamos a ver más en detalle, vamos a definirlo como una tableta por el tamaño. Esta tableta es un control de acceso biométrico, es capaz de leer la palma de la mano y las venas, con lo cual ya no tenemos que tocar nuestro lector de control de acceso por huella, no meter la tarjeta.
vamos a poder presentar la palma de la mano a unos cuantos centímetros de distancia y además el sistema va a encontrar una cara de un humano y va a ver que tenemos máscara puesta y por último lee la temperatura. Con lo cual estamos complementando un sistema de control de accesos o incluso implantando un control de accesos donde no lo tuviéramos. Y como medida más elemental de seguridad, tenemos terminales de un fabricante que presenta en el mercado una solución muy innovadora. No deja de ser un teléfono, pero es un teléfono que tiene un lector de muy alta precisión. Para quien esté familiarizado con el mundillo de la tecnología térmica, sabrá que FLIR es el líder mundial en sensores de termografía. Pues este lector lleva un sensor de FLIR para detectar la temperatura con las cámaras. Pero como innovación presenta la posibilidad de ser esterilizable. Veremos más adelante un vídeo en el que en modo ideal en una instalación médica disponemos de un autoclave y si no, pues en casa podemos meterlo en una olla y esperar a que hierva para matar todos los virus y bacterias que pueda tener el teléfono en la superficie. Por último, vamos a meter una solución de software en el sistema que va a permitir hacer análisis de vídeo sobre la imagen visible de la solución, porque como se puede ver, aquí tenemos en la misma cámara una imagen térmica y una imagen visible. Así que vamos a pasar un poco más de detalle. Y no se me olvida mencionar qué hace aquí este portátil. Este portátil es de nuestra gama de equipos rugerizados de alta resistencia de Panasonic, porque todo esto nos va a obligar a poner un control de acceso en sitios en los que no lo tenemos. Un caso muy práctico puede ser el de un aeropuerto. En un aeropuerto sabemos que tenemos muchas medidas de seguridad cuando ya hemos pasado el primer punto, que es comprobar que tenemos un billete de avión para poder facturar, que ya lo hacemos muchos, pues con el teléfono o con un papel que llevamos impresos. Cada vez hay menos gente que acude a los mostradores de facturación. Bien, pero pasamos esto y ahí tenemos el control en el que se nos revisa por rayos X el equipaje, se nos escanea la ropa, etc. No podemos hacer ahí el control de temperatura porque ya estamos dentro de la instalación. Si somos potencialmente contagiosos, ya hemos podido tocar y contagiar a gente. Así que hay que hacerlo a la entrada del recinto para evitar que nos mezclemos con más gente. Conclusión, en muchos sitios no tenemos ni siquiera comunicaciones, ni una mesa, ni una columna en la que apoyar una cámara, porque la pared es de cristal o porque cualquier otro motivo arquitectónico. Así que proponemos como alternativa de control este ordenador que si se cae al suelo, el que se rompe es el suelo. Continuamos. Así que a día de hoy, ¿qué tenemos? Soluciones sin contacto, pero no de mucha precisión, que además implican que una persona tiene que estar haciendo esto. Por otra parte, sabemos que todos los sistemas actuales de contacto van a estar en entredicho durante un cierto tiempo porque puede que lo utilizáramos, pero tienen que ser esterilizados constantemente, llevamos guantes, nos tendríamos que quitar el guante en algunos casos, etc. Así que tenemos muchos problemas con estos sistemas actualmente. Por último, para analizar todo esto, nos sigue haciendo falta una gran cantidad de personas. Y después, ¿qué hacemos si sabemos positivamente que alguien es portador y cómo podemos identificar a esa persona en nuestro sistema por si casualmente o maliciosamente ha conseguido evadir este primer control? Ahora vamos a ver el primero de los tres elementos, que es cómo controlamos la temperatura, cómo podemos hacerlo sin contacto. Unos pequeños datos, un poco de información. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que temperatura elevada o fiebre incipiente se considera cuando tenemos entre 37,2 y 37,5 grados centígrados. Esto es, tiene esta tolerancia porque sabemos, y todo es por dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, que realmente puede haber variaciones de menos de medio grado en función de unas cuantas características o circunstancias, por sexo, por edad, por haber hecho un poco de ejercicio anteriormente a la lectura, por haber salido de un ambiente climático controlado, como por ejemplo un coche con aire acondicionado en verano, entrar a una instalación que tiene otro tipo de clima, en invierno por entrar a un sitio con calefacción, etc. O sea, la temperatura puede oscilar. Así que tenemos que tener equipos de medida que sean capaces de jugar o de analizar estas variantes.
Después tenemos que la lectura sin contacto debe ser fiable y rápida para no tener que hacer atascos, mejor dicho. Y por último tenemos un mandato del Ministerio de Sanidad, que dice que cualquier persona detectada con fiebre debe ser aislada del resto para evitar contagios. Así que, ¿qué solución ofrecemos? Pues tenemos los 3 escalones que comenté al principio. Tenemos terminales, como por ejemplo este, que es el que comentaba, que dispone de un lector de temperatura y además es desinfectable, o terminales muy simples que son un teléfono realmente, pero que es desinfectable. ¿Dónde tiene aplicación? Pues en muchos sitios en los que, por ejemplo, los equipos médicos no van a querer o van a tener muchos problemas o conflictos por utilizar sus propios móviles mientras están trabajando, porque tienen que estar limpiándolos todo el rato. Y si se nos va la mano con la solución alcohólica, puede entrar dentro de algún conector y crearnos un cortocircuito y dejarnos inmóvil. Pues esto es un móvil desinfectable. Aquí hay un pequeño vídeo de un ejemplo de cómo se utiliza un tipo de móvil para leer la temperatura. Y este en concreto además también tiene la función de leer códigos QR, que evidentemente hace cualquier móvil con cámara, para acceder a comprobar el pasaporte médico de esta persona. El siguiente salto es con lo que yo he denominado tableta de control biométrico de seguridad, porque este equipo ya es capaz de identificar sin contacto a la palma de la mano a una cierta distancia, también nos va a encontrar y va a ver que tenemos mascarilla y además nos lee la temperatura. Y esto es integrable en un torno, que es un ejemplo que ponemos aquí. De tal manera que delante del torno nos acercamos, el sistema nos lee y acercamos la mano y sabe que somos nosotros y que además no tenemos fiebre y el torno nos deja pasar. Aquí hay un vídeo de cómo funciona la solución. Tiene audio, así que voy a subir todo lo que pueda el volumen, aunque está en inglés, pero más o menos se entiende. Aquí está detectando una persona que no está usando una mascarilla, pero aún así le lee la temperatura, dice que es 36,7 grados, estamos dentro del margen. Ahora esta persona se pone la mascarilla y el sistema dice que sí, está todo correcto porque está usando máscara correctamente. Se quita la máscara, el sistema vuelve a decir que no está usando la mascarilla. Hay unos mensajes por detrás que están diciendo si es correcto o no es correcto. Este equipo permite, como he dicho anteriormente, que toda la coincidencia de lecturas de patrón biométrico más mascarilla, más reconocimiento facial, si tenemos la base de datos de la cara y si no la tenemos no importa porque podemos hacerlo con la mano, permita que al final el torno se desbloquee y nos deje acceder. Tenemos varias soluciones en cuanto a control físico de tornos. Tenemos desde el más elemental, mecánico simplemente, como los que podemos conocer en cualquier transporte público, perdón. Tenemos adaptaciones a medida de estos mismos tornos en los que ya podemos meter otros equipos de lectura. Tenemos un torno más sofisticado, magnético, de tal manera que no tiene mantenimiento porque no hay equipos mecánicos que se muevan. Y por último tenemos los típicos pasillos laterales en los que ya hay tornos motorizados que incluso tenemos soluciones magnéticas para evitar mantenimiento. Este es un ejemplo de cómo funciona y a la velocidad a la que es capaz de leer el torno de la solución más potente que tenemos, que admite hasta una persona por segundo. Y es bidireccional, por eso hay un terminal a cada lado para poder hacer control de entrada y control de salida. Aquí el equipo que vamos a ver no es el que estamos promocionando, porque lo que queremos que se vea en este vídeo es el torno, pero se puede ver la velocidad con la que funciona el sistema. Perdón, aquí. Ahora se ve un poco más en detalle, como el sistema con la cámara que tiene aquí incluida va encontrando las caras, va admitiendo el acceso y van pasando a una persona por segundo. Y llegamos a la solución más sofisticada, la solución de Dahua, del fabricante Dahua, que tiene una cámara, perdón, que permite que se pueda pasar incluso a más velocidad y más personas por unidad de tiempo y ya tiene más precisión. Este modelo de cámara es el que estaba comentando, que para nuestros efectos es una cámara IP convencional. Es una cámara como cualquier cámara que conozcan de cualquier sistema de seguridad, pero con la importancia de tener dos ópticas, como se puede ver en la imagen,
una óptica térmica y una óptica visible. La cámara en el fondo es dual, son dos cámaras dentro de una, con una sola dirección IP de conexión, y además tiene otras funcionalidades. Tiene un flash estroboscópico aquí debajo, que cuando la cámara detecte una persona con temperatura elevada va a saltar el flash y va a parpadear en una luz blanca importante. Tiene además un altavoz que va a sacar un mensaje que incluso podemos personalizar diciendo persona con fiebre detectada, por ejemplo, cualquier mensaje que podamos poner, una sirena, etcétera. Y tiene hasta 2 salidas de alarma, de tal manera que con la cámara también podemos interactuar con una puerta, con un torno, con cualquier elemento físico que le mandemos la orden a nivel eléctrico, incluso sin software por medio, de poder abrir o cerrar puertas. Pero esta cámara necesita imperativamente su compañero en la escena, que es lo que se llama en el mercado normalmente black body o black box, que nosotros preferimos llamarlo patrón de referencia térmica, porque esto lo que hace simplemente es generar una temperatura muy precisa y muy controlada y muy estable de una temperatura determinada. En este caso recomendamos 35 grados. Y entonces, estando en el campo de visión, como se puede ver aquí en esta lámina, luego retrocedo para explicar el tema del grabador, estando la cámara enfocando a personas que van a acceder a un recinto y viendo la cámara al black body también en la imagen, adquiere una precisión de más o menos 0,3 grados, que es lo más importante de esta solución, la alta precisión y la estabilidad de la precisión. Todo esto funciona en entorno de interior. No podemos utilizar estas soluciones en exterior, porque en el exterior dependemos un montón del ambiente climático que rodea a las personas. Si hay corrientes de aire, si el viento se está moviendo, si nos viene una masa de aire caliente o de aire frío, el sol puede dar a las superficies y recalentarlas artificialmente, a nosotros nos puede dar el sol y calentarnos artificialmente, etc. Así que la solución con precisión funciona en interior. Ahora, ¿cómo se ve esta cámara? Pues se ve conectándose directamente con un portátil. No hacen falta comunicaciones. La cámara, como es una cámara IP, tiene un servidor web desde el que se accede a ella y a través del portátil podemos verlo. Pero también tenemos en estudio una solución incluso más sencilla a través de un monitor que nosotros también suministramos de la marca Eizo, que es una marca de fabricante de monitores de muy alta calidad y muy especializados en soluciones muy particulares. Pues tenemos un monitor que estamos terminando de hacer las pruebas para saber si podemos ofrecer al mercado la solución de compatibilidad en la que la cámara se conecta directamente al monitor y el monitor decodifica la señal de vídeo de la cámara sin ordenador. Esta solución es muy interesante y la comento porque allí donde tengamos un potencial conflicto de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, no vamos a tocar ninguna imagen porque no se almacenan imágenes, todo es tiempo real. Mientras que cualquiera, metiendo un portátil, ya puede acceder a imágenes, puede hacer capturas de pantalla, etc. Así que en proyectos sensibles a la implantación o el cumplimiento estricto del Reglamento General de Protección de Datos, con esta solución daríamos 100% de cobertura legal al proyecto. Vuelvo para atrás. La cámara es capaz de identificar rostros, tiene un algoritmo de detección facial y localiza la parte de la cabeza de un ser humano y busca cómo leer la temperatura sobre la piel de la cara, preferentemente en la frente, porque la mayoría de las cosas que podamos ponernos en la cara o que llevemos puestas, como barba, gafas, máscara, gorro, etcétera, casi siempre o con total confianza van a dejar un tramo de frente libre. Así que la cámara intenta buscar la frente. Y la cámara es capaz ya sola, como he comentado, de analizar circunstancias, detectar fiebre e informar sobre una luz o un altavoz o una maniobra eléctrica de que alguien ha sido detectado. Pero bien, si ahora queremos controlar esto a distancia y gestionar varias cámaras, ya empieza a ser imposible hacerlo con un portátil. Así que tenemos una solución también de un grabador del fabricante Dahua, que ya puede hacer más cosas con la cámara y en remoto. Pero no terminan ahí las soluciones. Avanzamos un poco más. Un caso más complejo, perdón, en el que tenemos varias cámaras que ya sí salen a la red. Recordemos que son cámaras IP convencionales. Se pueden gestionar a través de cualquier puesto remoto o incluso podemos llegar a meter ese grabador con diferentes prestaciones, que hay diferentes modelos y diferentes rangos de potencia de gestión del dato,
y poder analizar la imagen en tiempo real y además hacer minería de datos sobre lo que se almacena en los grabadores. Este es un caso práctico de lo que tenemos perdón, a día de hoy en una estación de tren. Tenemos una serie de tornos que nos van a hacer un pequeño filtro, nos van a contar cuando accedemos a la estación y aquí ya podemos poner nuestro control si estamos muy cerca de la puerta de la instalación. Tenemos luego un posible, como por ejemplo la estación del AVE. Todos sabemos que en el AVE tenemos este control, tenemos los rayos X, pero recordemos que había dicho que el control térmico tenemos que hacerlo antes incluso. Así que nuestro kit de solución de visualización, complementado con todas las medidas, lo que están haciendo es complementar el sistema de control de acceso. Estamos adaptando un sistema de control de accesos. Pero seguimos necesitando tener una gestión importante de la información por aquello de conectarse a un centro de control, porque una estación grande ya necesita varios accesos para controlar las personas y evitar colas. Así que vamos a tener una información recopilada en el centro de control y si además detectamos a alguien portador de temperatura sospechosa, tenemos que poner un área que llamamos reinspección, porque nos podemos encontrar con casos curiosos. Por ejemplo, yo mismo, de función de mis circunstancias, puedo dar positivo, pero ser un falso positivo. Si de verdad tengo fiebre y la recomendación que hacemos es que en el área de inspección se me vuelva a verificar con otro lector de mano, como puede ser el que habíamos mencionado al principio, con el sistema FLIR que tiene la misma o mejor precisión que la cámara, pero ya estamos muy cerca, estamos leyendo temperatura a 2 o 3 centímetros de la piel, ahí recomendamos estabilizar a la persona sentada, porque al sentarnos descendemos entre 0,3 y 0,2 grados la temperatura del cuerpo. El calor se reparte por las piernas, porque como todos sabemos, el calor sube. Si estamos de pie, la parte más caliente de nuestro cuerpo es la cabeza, pero si nos sentamos, las piernas, que son un 30-40% de la masa corporal, empiezan a repartir el calor. Así que lo primero y más importante es sentarse durante 3 o 4 minutos y si todavía seguimos dando positivo, está claro que tenemos fiebre. Pero ha podido bajar ese 0,2 que puede estar dentro del rango de lectura del sistema. Así que una vez medido esto, tenemos opción de aplicar el protocolo que toda empresa y centro de asistencia de personas va a tener que implementar, que es qué hacemos cuando se detecte una persona potencialmente positiva por tener temperatura elevada. Pues todos tenemos que adaptar nuestros protocolos de riesgos laborales, seguridad y higiene del trabajo, etcétera, para ver cómo actuamos, a quién llamamos y si tenemos capacidad para hacerlo o a qué persona se destina. Pero si no hemos tenido este problema, pues ya estamos accediendo a la instalación. Ahora, en un vídeo que vamos a ver ahora, veremos cómo funciona el sistema y voy a ir parando en la medida que vamos viendo imágenes para que veamos qué hace el sistema. Paso un poco por encima de todo esto, que ya lo hemos comentado básicamente, y aquí vemos el vídeo funcionar. Vamos a ir viendo personas que van entrando en escena por un pasillo. Aquí se ve el black body, el patrón de referencia térmico, que es una cajita, puede ser de, pues no lo sé, para que se hagan una idea, como del tamaño de una manzana gorda, de una naranja gorda. Está puesta en un trípode, ahora mismo, porque para hacer la prueba, pues lo hemos hecho así. Nosotros tenemos como opción en nuestras propuestas que han podido ustedes recibir ya de ofertas tipo, trípodes, porque como se ha visto anteriormente, en muchos edificios a la entrada no hay ni siquiera una pared o una columna en la que apoyar todo esto. Por eso recomendamos el trípode. Bien, pues estas personas van a ir acercándose y en cuanto que les detecte la cámara, incluso antes de llegar a la altura del black body, porque el objetivo es que la persona sea medida su temperatura con total precisión cuando esté a la misma distancia que el black body de la cámara. Pero la cámara ya es capaz de encontrarnos por ahí atrás. Entonces, ahora estamos viendo la imagen visible de la cámara. Va a conmutar el vídeo a la imagen térmica y se verá que es igual, pero con una gran diferencia. En la imagen visible yo sí soy capaz de identificar a una persona, pero en la térmica no puedo identificar a esa persona. Por eso tiene 2 streams de vídeo, 2 canales de vídeo de la cámara. Bien, le damos que empiece y como se ve ya empieza a detectar la temperatura de las personas. Ahora ha pasado a la imagen térmica y seguimos viendo, pues en esta persona ha decidido encontrar la temperatura a la altura de la barbilla, este señor también a la altura de la barbilla.
Luego vienen por aquí más personas, pues también están más o menos por la boca. Esta está en la frente, en la boca. Digamos que, perdón, lo que hace la cámara es buscar cuerpos humanos en la escena. Ahora ponemos otra parte de la presentación en la que aparece una persona que lleva una jarra de un líquido caliente, un café, un té, etcétera, que como se va a poder ver más adelante, está más blanco que el patrón de referencia, que como se puede ver la cámara también lo encuentra. Y lo que hace es comparar el color con mucha precisión de este patrón de referencia con el color de nuestra piel. Y con esto alcanzamos más o menos 0,3 grados de precisión. Pero como tiene reconocimiento o detección facial, va a ignorar la jarra caliente que lleva esta persona en la mano. Como vemos, sigue buscando frente. Ahora, una persona que lleva una máscara, también la lee perfectamente en la frente. Una persona que lleva un pasamontañas, ya casi solo quedan los ojos visibles, también los encuentra. Una persona que lleva un casco de moto con la visera levantada, esto es importante. No se puede leer radiación térmica a través de un medio físico, aunque sea transparente, tiene que medirse en el aire. Ahora tenemos un ejemplo de la persona que llevaba la jarra. Perdón, se pasó directamente. Sale después. Este es un ejemplo de qué ocurre con un sistema que no tenga reconocimiento facial en la propia cámara. Pues que no va a tener precisión y va a dar muchos falsos positivos, porque vamos a ver a una persona con una jarra caliente en la mano, pero el sistema va a detectar exceso de temperatura, cuando realmente no es la persona la que está caliente, es la jarra la que está caliente. Es una alarma falsa. Este era el detalle que quería comentar. Perdón, el ratón no me hace mucho caso. Como se puede ver, la detección facial de la cámara está encontrando la frente de esta persona, a pesar de que lleva máscara, gorro y gafas, está comparando con el patrón térmico y está ignorando la taza que está más blanca, está más caliente. Incluso en movimiento, pues la cámara detecta dónde está la cara de la persona. Como se puede ver, ahora mismo hay dos personas en la escena. La cámara puede encontrar, en función del modelo, entre 10 y hasta casi 30 personas en la misma escena y leerlas de golpe la temperatura a todas. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es leer la temperatura, como hemos presentado aquí, en fila. Porque si las leemos todas de frente, el sistema va a decir que alguien tiene fiebre, pero no sabes quién de todos esos. Hay que mirar a la pantalla, a la imagen visible para saber a quién está detectando. Mientras si se van pasando de uno en uno y además complementado con el torno que comentábamos antes, es muchísimo más fácil detectar y excluir de la fila a esa persona que lleva fiebre potencialmente. Bien, pues el vídeo terminaba por aquí. Y nuestro amigo sale de escena. Ahora tenemos un complemento sobre la imagen térmica. Ya ponemos en juego el grabador. Con el grabador ya podemos sacar metadatos de la cámara y podemos asociar esos metadatos a reconocimiento o detección facial y o detección de máscaras. Vamos a poner el vídeo y también lo voy a ir parando. Como vemos, una persona en escena y ha sido reconocida, aunque lleve la máscara. Pero en este caso no estamos haciendo reconocimiento facial, estamos haciendo detección de máscara y de parámetros estadísticos, como por ejemplo edad, pues es joven, es un hombre y no presenta síntomas de estar nervioso, simplemente está en modo convencional, está calmado y lleva gafas. Entran más personas en la escena y les va identificando. Como se puede ver, el sistema es bastante rápido. Perdón.
el ratón me hace las jugadas de vez en cuando. Lo que quería presentar es, el final del vídeo es que sobre la misma cámara tenemos la imagen visible, la imagen térmica y el patrón que está aquí, que es esta cajita negra, es el que está dando la precisión a la lectura. Y cada vez que alguien pase a la altura del patrón térmico, estamos adquiriendo la máxima precisión de la lectura. Pasamos al segundo punto importante, porque ya tenemos tecnología para medir temperatura. Pero ahora tenemos que localizar a quien no lleve máscara facial. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues sabemos que finalmente, esto ha sido un conflicto, esto es mi opinión personal, esto ha sido un conflicto que nos ha tenido a todos dando vueltas sobre si o no tenemos que usar mascarilla. Y al final ya está reconocido que sí, que es imperativo usar mascarillas para evitar contagiarnos y ser contagiados. Y además, dependiendo de la mascarilla, ya sabemos todos cuál es la buena, la que no tiene válvula, porque la que tiene válvula, si yo estoy contagiado, voy soltando por ahí los virus. Así que tenemos que usar mascarillas, es obligatorio. Y en nuestro país es obligatorio desde el 13 de abril en medios de transporte público y en general donde concurran varias personas. Así que, ¿qué tenemos para detectar mascarillas? Pues tenemos tres soluciones, tres escalones de soluciones. La solución del terminal tipo tableta nos detecta la mascarilla por reconocimiento facial. La solución de Dahua, perdón, no he mencionado que esta solución la ofrecemos a través de nuestro proveedor Qualica. La solución de nuestro proveedor Dahua incluye una mezcla de la detección por parte de la cámara y el análisis de vídeo por parte del grabador, que ese es el juego que hace el grabador realmente, interpretar los metadatos de la cámara. Y tenemos un nuevo participante en escena, que es EOCortes, que es software, es un sistema de análisis de vídeo. Y con EOCortes podemos también detectar quién lleva una máscara puesta. Este señor no la lleva y aquí sí la lleva. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que todo esto juegue junto, combinando? Pues muy sencillo. EOCortes es solo software, así que allí donde tengamos una cámara de vídeo, que puede ser el stream de vídeo visible de esta cámara o cualquier otra cámara de vídeo IP que tengamos en la instalación, ya podemos utilizar EOCortes. Bien, y llegamos al tercer punto, y es en el que tenemos que poder hacer cálculos sobre si estamos manteniendo las distancias de seguridad. Recuerdo que nuestra exposición se basa en la interpretación del ratio de mezcla entre los tres conceptos: leer la temperatura de la gente, detectar si está usando máscara y controlar las distancias de seguridad. Así que las soluciones que presentarían para las soluciones de seguridad se basan primero en estos datos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se reúnan más de X personas. Todos recordamos situaciones un poquito conflictivas o muy conflictivas en las que ciertas reuniones ocurridas justo antes del confinamiento pudieran haber causado la expansión de la infección. Y ya el gobierno ya nos estaba diciendo qué cantidad de personas podían o debían reunirse como máximo, pero nunca llegó a estar claro cuánta gente podía reunirse. Lo que sí sabemos a día de hoy es que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad dicen que mantengamos entre 1,5 y 2 metros. Y el gobierno ya dice que se mantenga entre 1,5 y 2 metros en transportes públicos, guardando colas, en nuestro centro de trabajo, en nuestras mesas de la oficina, etc. Así que, ¿cómo vamos a controlar estas distancias? Bueno, pues en una, por ejemplo, típica cola de acceso al supermercado, cualquier cámara que tenga este supermercado para vigilar la entrada del recinto, convenientemente reorientada, puede, utilizando sistemas de análisis de vídeo de EOCortes, contar a la gente que está en fila, saber cuánta distancia hay entre esas personas y saber que hay, por ejemplo, un número muy elevado de personas en fila para poder abrir otro canal de entrada. ¿Cuál es el complemento ideal a esta situación? El torno con todo el control que comenté al principio. Un torno de máximo nivel en el que tengo varios pasillos con la cámara en un extremo, el blackbody en el otro, me puede ir controlando. Evidentemente aquí no hay un control de accesos biométrico, aquí no hemos puesto el terminal porque esto está más pensado en esta lámina solamente para poder hacer que haya un flujo muy rápido de entrada al recinto. Pero este terminal que se ve aquí perfectamente puede ser nuestro terminal tipo tableta para lectura biométrica. Así que tenemos, con la posibilidad de uso de EOCortex, vamos a hacer explotación de datos sobre cuánta gente hay, si está haciendo la cola correcta, hay demasiada cola, y ahora vamos al interior. Y en el interior
podemos hacer todo esto con Neocortes. Estos son módulos que ya están disponibles dentro de la aplicación Neocortes, que ahora explicaré un poco más adelante en qué consiste. Pero, por ejemplo, tenemos un módulo que es capaz de contar gente. Cuenta cuánta gente entra, cuánta gente sale y cuánta gente por defecto queda dentro, con lo cual tenemos un control de aforo, con una precisión del 95-96%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que entren, entre 5 y 4 puede que no las cuente el sistema. Tenemos después un módulo que cuenta personas haciendo fila. Este sí tiene mucha precisión y nosotros determinamos cuál es la distancia de la cola, cuánta gente tiene que haber a la distancia correcta, con lo cual el módulo, en cuanto que detecta más personas haciendo cola, genera un evento o una alarma. A partir de ahí, mezclado con el de distancias entre personas en una fila, sabemos, utilizando los dos con dos modos de uso distinto, que tenemos demasiada gente en una fila, con lo cual deberíamos abrir otro canal de entrada de personas, por ejemplo. Después tenemos el que controla el número máximo de personas juntas. Este se utiliza para que, en el ejemplo que puse al principio del todo, hemos hecho cola correctamente y diligentemente en la entrada del súper, pero llegamos a la sección de frutería y no mantenemos las distancias. O estamos en la cola de la pescadería y los que están delante están más o menos bien, pero nosotros estamos detrás pegados al mueble de los congelados. Así que este módulo, con este módulo, una cámara, la visión de una cámara puede generar hasta 6 zonas distintas de control de aglomeración de personas. Y podemos contar con mucha precisión desde 5 personas cuántas más hay y cómo están de juntas. Después tenemos un módulo que verifica si alguien permanece en una zona porque nos va a influir a la hora de volver a contar cuánta gente entra y cuánta gente sale. Una persona que está demasiado tiempo en una zona y no la abandona. Y por último, si tenemos en nuestro sistema EOCortes metido un plano de nuestra instalación y tenemos dadas de alta más cámaras en ese plano y podemos todo esto en más cámaras, podemos localizar a esa persona por dónde se va moviendo, no solo por el rostro y o si lleva máscara de detección de cobertura facial, sino por la vestimenta. Podemos crear un patrón, una persona que buscamos específicamente, por ejemplo, una persona con un pantalón azul, una chaqueta roja, pues el sistema también la va a localizar. Y ahora, ¿cómo nos enteramos de todo esto? Porque recordemos que los elementos básicos, la tableta, directamente no nos va a abrir la puerta o va a decir que no tenemos la máscara, con lo cual no nos va a abrir, no podemos acceder. La cámara nos va a encontrar con temperatura, pero podríamos haber evadido el control y habernos metido dentro. Así que ahora, ¿cómo nos enteramos de cómo se explotan los datos de personas? Pues EOCortes genera hasta 5 sistemas distintos de información. El primero y más elemental es que manda un mensaje por correo electrónico en el que puede adjuntar una fotografía del evento que estamos persiguiendo en ese momento. Si tenemos una ventana con un cliente, es una aplicación visual, con lo cual aquí yo veo vídeo, pues tenemos abierto una conexión al sistema, en pantalla me lo va a poner. Además, tenemos enlaces con redes sociales. EOCortes es capaz de actualizar estados en Viber, en Telegram y en Facebook. Después tenemos un mensaje tipo push. Nos va a llegar al móvil un mensaje de correo con un link, vamos a pulsar ese link y a partir de ahí podemos acceder a vídeo o grabado o en tiempo real. Y por último, nos manda un mensaje corto. Estos son los 5 métodos que EOCortes utiliza para notificar eventos. Aquí hay un vídeo pequeñito de presentación de la solución de EOCortes de control de personas en fila. Está en inglés, tiene subtítulos, pero yo voy a ir parándolo y traduciendo a medida que vamos viéndolo. Bueno, si me deja publicarlo como es debido. Perdón, porque me doy cuenta de que los subtítulos no están en español, así que voy a ir traduciendo. La gran ventaja perdón, de EOCortes es que es muy sencillo de usar. Así que aquí en este ejemplo lo que vemos es una serie de personas haciendo fila y vamos a determinar la longitud de la cola. Oh, lo siento, el ratón me está haciendo jugadas todo el rato. Voy a quitar el sonido porque dado que no hay subtítulos lo voy a ir traduciendo yo.
Tenemos aquí en este caso 5 personas haciendo cola, cuando está programado para 4. Nosotros vamos a coger, vamos a configurar el módulo, vamos a decir que hasta aquí llega la cola. Y tiene que haber máximo 4 personas en la cola. En el momento que el módulo detecte que entra una persona en cola, más allá de la cuarta, se genera el envío al móvil, en pantalla, tenemos las estadísticas de uso. Y como resumen, porque va muy rápido el módulo, voy a pararlo por aquí, donde llega la ventana de configuración. Aquí está. Oh, lo siento, perdón. El ratón hace lo que quiere. Aquí. Para cada cámara podemos utilizar hasta 6 zonas de detección, con lo cual una misma cámara nos da mucho juego, que esto es lo que quería explicar. Y estas cámaras son cámaras que ya existan en la instalación. EOCortex es compatible con casi 6.000 modelos de cámara. Avanzamos. Llegamos a una parte en la que especificamos un poco más de detalles técnicos que estamos ofreciendo. En el caso de Atesi, que es nuestro fabricante recomendado para los terminales de mano, tenemos el AP5701, que es un simple teléfono, pero esterilizable. El fabricante recomienda 80 grados, pero ahora vamos a ver en este pequeño vídeo que alcanza casi 90 y tantos grados y todavía sobrevive. Y este es el AP6301, que ya, como se puede ver, tiene más potencia visual, y con estas cámaras y el sensor de FLIR es con el que estamos haciendo la lectura de la temperatura. Vamos a poner el vídeo. Y este es un vídeo en casa. Esto es una olla de casa. Como se ve, ha llegado a 90 y tantos grados, 100, 101. Antes de que hierva, esto es importante, si hierve podemos romper el móvil. Pero hemos esterilizado el móvil en casa. Hemos matado el 90 y muchos por ciento de los gérmenes, virus, bacterias, etcétera, que se han quedado en la superficie del móvil. Y lo mismo ocurre con este, pero este además lee temperatura. En el caso de Panasonic, como comenté al principio, allí donde nos haga falta montar un puesto de control a la entrada y no tengamos medios que garanticen la funcionalidad y operatividad, podemos ofrecer este terminal que, como he comentado, si se cae al suelo, el que se rompe es el suelo. Perdón. Pasamos a Qualica, que es nuestro proveedor para la tableta de control biométrico de acceso, en la que ya tenemos más funcionalidades. Y es interesante. Disponemos de una interfaz para poder actuar sobre un cerradero eléctrico, que es lo más sencillo. Caso práctico, una farmacia. Una farmacia, como todos sabemos, es un local pequeñito, aunque hay alguna que es un poco más grande, pero bueno, un local pequeño, 20 metros cuadrados, en la que tenemos una puerta motorizada a la entrada. Pues esa puerta motorizada podemos controlarla con la lectura correcta del terminal. Siempre recordando, perdón, que cualquier lectura que hagamos en la calle es susceptible de tener demasiada variación y poder presentar falsos positivos. Pero si podemos disponer de un par de metros una vez abierta la puerta dentro de la farmacia y poner un simple torno mecánico, ahí ya sí hemos estabilizado un poco la temperatura, ya podemos leer con más precisión. En cuanto a Dahua, como ya he comentado, tenemos el kit indivisible del patrón de referencia térmica, que es nuestro black body, que alcanza una temperatura determinada y a partir de ahí le da precisión a la lectura de la cámara. La cámara per se ya es capaz de leer con más o menos un grado de precisión, pero no es tan buena como para discriminar esos 37,2 o 0,5 que dice la OMS que deberíamos interpretar como lectura febril. Después tenemos dos modelos de grabador. El modelo más elemental ya es capaz de hacer reconocimiento facial, detección de mascarilla, etc. Y nos admite 4 conexiones de cámara. Y el modelo más potente admite 8 conexiones de cámara y ya gestiona mucha más minería de datos. Ya podemos meter listas blancas, listas negras, hacer mezclas de información con otros eventos, etc. Recomendamos, allí donde no se puede montar la cámara o el black body en una columna o en la pared, o bien suspenderla del techo con una pértiga o montarla en un trípode. Y esta placa de montaje es simplemente para pasar del tornillo único que tiene un trípode de tipo fotografía, que al fin y al cabo es lo que es este trípode, a los anclajes que tiene una cámara, que son los 4 tornillos típicos. Y en el caso de EOCortex,
EOCortes ahora mismo tiene una promoción en la que está ofreciendo sin coste unos cuantos módulos muy interesantes que hemos mencionado anteriormente. Para usuarios ya poseedores de licencias de EOCortes, estos módulos son gratuitos simplemente descargando actualizaciones de la página web del fabricante, y para nuevos clientes el coste de la licencia y la mayoría de los módulos que hemos mencionado también son gratuitos. Perdón, la licencia no es gratuita, evidentemente, el coste de los módulos sí es gratuito. Ahora vamos a verlo en más detalle. Pero este es un pequeño resumen de qué es EOCortes. EOCortes es una plataforma de tipo gestión de vídeo, que tiene hasta 23 módulos de análisis de vídeo. Y estos módulos, de estos 23 módulos, hay unos 5 o 6 que son muy interesantes para el control de las personas, que son los que estamos ofreciendo sin coste. Ahora bien, lo más interesante de EOCortes es su modelo de negocio. EOCortes se vende por licencias para cámara. No hay otras licencias en el medio por pasar a través de grabadores o licencia por servidor, etc. Y tiene un precio de un solo pago. La licencia es vitalicia. De tal manera que compramos una licencia para el canal de vídeo visible de la cámara térmica, solo para el visible, no nos hace falta el térmico, y tenemos por ese coste de un solo pago toda la vida de uso de la licencia con mantenimiento y actualizaciones, sin más costes. Y como ya he comentado, es compatible a día de hoy con casi 6.000 referencias de modelos de cámaras térmicas, perdón, de cámaras IP. Ahora vamos a ver un poco más en detalle los módulos. EOCortes tiene, como he comentado, 23 módulos y es capaz de hacer todo esto que voy aquí, que no vamos a explicar ahora detalladamente porque estamos más enfocados hacia cómo resolver las soluciones, cómo resolver los problemas que se nos plantean con la gestión termal y de distancias de personas y de máscaras. Bien, pues estos son los elementos que a día de hoy son gratuitos. Perdón, estaba explicándolo aquí. Tenemos el módulo que detecta que llevamos la máscara puesta, es gratuito solo por la compra de la licencia básica de EOCortes, pero si ya es cliente, actualización de la licencia no tiene coste. La integración del driver de una cámara térmica que pudiéramos tener en nuestra instalación también se hace sin coste. Y después hay 4 módulos que no tienen coste también, que son el módulo de control de multitudes, el módulo de conteo de personas en fila. Este módulo no lo había comentado, pero es muy interesante para el sector retail, que es un módulo que se llama de detección de productos en estanterías, de control de reposición. Y este es el módulo de rastreo de sospechosos. Perdón. Así que, para ver con detalle todos estos módulos, cuando reciban la presentación, pueden utilizar todos estos links, que como se puede ver aquí están pequeños vídeos como el que hemos visto antes, pero en español, de todos los módulos de EOCortes, cómo funcionan. Y aquí tenemos un poco más en detalle los 4 módulos que comenté que se incluyen sin coste durante el mes de abril de 2020. Y llegamos a la parte final de la presentación en la que hemos desarrollado una lámina en la que pretendemos juntar todo esto que hemos contado e incluso dando información muy, pero que muy genérica, y por favor, espero que se me tomen estas palabras con toda la cariño y buena intención que la digo. Nosotros somos mayoristas, nosotros no vendemos a cliente final, con lo cual toda nuestra relación comercial se establece siempre a través de nuestros integradores y nuestros distribuidores. Como hay tanta demanda de información al respecto, hemos abierto este webinario también a potenciales usuarios y clientes finales. Así que ruego, por favor, que se tenga en cuenta que lo que vamos a ver ahora de precios solo son indicaciones. En ningún modo se deben considerar precios oficiales publicados. Solo son sugeridos para dar indicación de lo que podría costar una solución, pero solo el suministro de esa solución. No estamos teniendo en cuenta la parte que aporta nuestro integrador, nuestro cliente, para dotar de funcionalidad al sistema. Así que aquí tenemos un resumen que voy a intentar detallar con la máxima precisión. Pido disculpas un momento para pegar un trago de agua. Ya estoy con ustedes. Bien, ¿qué hemos hecho? Inventarnos un ratio. Nos hemos inventado un ratio para saber dónde podemos necesitar qué. Y este ratio es una mezcla de los 3 parámetros que he ido comentando durante la presentación. Y es cuánta velocidad de acceso necesitamos a nuestra instalación,
cuánta cola podemos permitir de acceso a nuestra instalación y cuánto tiempo van a permanecer las personas dentro de la instalación. Cuanto más bajo sea ese ratio, más baja es la solución en términos de tecnología y coste. Y cuanto más alto sea el ratio, más potente tiene que ser la solución y más coste va a tener. Así que un ejemplo muy elemental puede ser el de una alimentación de barrio, el sitio al que vamos a comprar el pan. Hoy, a día de hoy, seguro que todos los días, yo en mi caso lo compraba solo los domingos, cada uno tiene su dinámica de uso. Pero vamos, cuando vamos a comprar el pan, pues yo generalmente ahora no hay mucha cola para comprar el pan y entro y hay 3 personas, 4 personas, con lo cual ni voy a estar mucho tiempo dentro ni voy a hacer cola para entrar. Así que lo que va a necesitar la persona que gestiona o que gerencia esa panadería es un terminal AP6301, que es nuestra solución más económica, que puede estar en la calle en torno a los 750 euros. Pero cualquier móvil que yo quiera utilizar, que no sea el mío porque no es esterilizable, tenemos el 5701, que está en unos 215 euros y es desinfectable. Los dos son desinfectables. Así que, ¿dónde aplican? Pues en un ratio muy bajo de número de personas que quieren entrar, por el tiempo que quieren permanecer y cuánta cola quieren hacer. Y podría llegar hasta más o menos por aquí. Pues a un gimnasio, un local dentro de un centro comercial, un taller, una tienda grande, etcétera. Ahora, como ven, Eocortes empieza un poquito más atrás. Eocortes empieza desde unos 300 euros solo software por cámara. La cámara vale tanto el potencial canal visible de la cámara térmica de Dahua como cualquier cámara IP que tengamos ya en la instalación. Las cámaras que montamos entre 7 y 8 años atrás hacia hoy, todas deben ser potencialmente compatibles porque casi todo el mundo ya compra cámaras IP y monta cámaras IP desde hace 6-7 años. Así que Eocortes funciona desde unos 300 euros. Ahora, llega hasta el final, por lo que he comentado antes, porque podemos hacer minería de datos y detección de un montón de conceptos, incluso en instalaciones muy grandes. Eocortes funciona con Windows y podemos cargarlo en un servidor, en una máquina virtual, en una máquina física. Daremos mucha más información al respecto de Eocortes. Y recuerden que pueden solicitar una licencia gratuita, válida por un mes y para conectar hasta 10 cámaras por el mero hecho de asistir a esta presentación. La tienen que solicitar por correo electrónico y si no han recibido una invitación para asistir, por favor, utilicen el link que recibieron para solicitarlo a través de una cuenta de correo que mencionaremos después. Ahora vamos a poner un poco más de control en el sistema. Vamos a poner con los productos de Qualica y los tornos de control de Qualica desde 1.960 euros, precio sigue siendo sugerido, siempre hay que confirmar con su integrador o su distribuidor. Un terno elemental en el que ya podríamos montar el lector QRD eFace, que es la tableta que he ido comentando. ¿Y dónde funciona esta tableta? Pues desde por aquí, por ejemplo, un sitio típico puede ser un gimnasio. Sabemos que hay muchos gimnasios que están desatendidos a primera hora de la mañana porque los clientes van pronto para hacer gimnasia, a lo mejor a las 6:30, a las 7 de la mañana. Pues ahí ya tenemos cómo poner un control de acceso biométrico sin contacto que además va a leer mascarilla y temperatura. Y llegamos hasta un sitio en el que la cadencia de entrada a la instalación ya no me permita pararme delante del eFace, porque tengo que pararme un rato, como recordarán en el vídeo. Ese rato, siendo honesto, puede estar entre 3, 5, 6 segundos. Así que si mi sistema admite esa cadencia de entrada por el número de cola que voy a tener, pues puede ser válido. Y a partir de ahí tenemos tornos más complejos, más sofisticados. Llegamos a este modelo de torno magnético que se encuentra en los 6.250 euros. Recordemos que no tiene mantenimiento. Para cualquier usuario de un torno sabe que esto es un conflicto. Hay que hacer mantenimiento con los tornos mecánicos porque son motores que se mueven y hay que engrasarlos, hay que arreglarlos, etc. Así que este torno potencialmente está libre de mantenimiento porque el motor es magnético. Y soluciones más complejas, perdón, en las que ya tenemos más, no están valoradas porque ya hay que hacerlo por proyecto. A partir de ahí, como comentaba, el eFace está en torno a los 3.300 euros. Y saltamos a donde empieza a jugar Dahua. Dahua empieza a jugar donde ya hay un nivel muy exigente del ratio famoso de número de personas que quieren hacer cola por el tiempo que quieren pasar
perdón, por el tiempo que necesitan para entrar en la instalación y cuánto tiempo van a permanecer dentro de la instalación. Pues ya estamos en cuando nos dejen volver estadios deportivos, edificios públicos, la renta, como preguntaba o mencionaba al principio en Guzmán, bueno, fábricas, oficinas, recintos feriales y, por supuesto, transportes, aeropuertos, estaciones, etc. Aquí sí que entra de lleno la solución de Dahua por potencia y velocidad. Este es el resumen de dónde encaja cada producto. Ahora, nosotros vamos a hacer algo más que una mera labor de mayorista. Vamos a ayudar a nuestros integradores y a nuestros clientes para que los usuarios finales puedan recibir el mejor nivel de servicio. Así que nos planteamos qué hacemos después de haber vendido el producto. Pues vamos a ayudar a nuestros integradores y a nuestros clientes. No solo con las soluciones que hemos presentado aquí, porque Ariane es conocido en el mercado básicamente por su potencia en productos IP. Tenemos soluciones de almacenamiento, tenemos soluciones de redes de comunicaciones, alámbricas, inalámbricas, seguridad en las comunicaciones, toda la potencia que tenemos en tecnología de protección de datos, la que estamos comentando ahora, que es la división de visual. Somos proveedores también de soluciones de convencionales IP y, como hemos comentado, software. Pero con todos los aditamentos. Dábamos, y cuando podamos volver a hacerlo, seguiremos dando cursos de formación presenciales. Tenemos nuestro departamento de marketing que apoya a nuestros integradores para la expansión de las ideas y las ofertas. Tenemos el soporte y preventa para poder generar proyectos sin coste para nuestros integradores y nuestros servicios profesionales, que son de los que vamos a hablar ahora un poquito por encima. Así que ahora nosotros lo que estamos ofreciendo en este webinario es una ayuda para quien quiera instalar la licencia de Videocortes y se encuentre con problemas, sabe que tiene hasta 2 horas de soporte postventa sin coste para instalar la licencia de demo de Videocortes. Después, cuando nos dejen hacer cursos presenciales otra vez, pues volvemos a hacer cursos presenciales. Podemos utilizar la buena relación que tenemos con nuestros clientes para ayudarles a hacer presentaciones en sus clientes finales. Y por último, recordad que este es un punto muy importante. Estamos ofreciendo durante el mes de abril y casi seguro se extenderá otros 2 o 3 semanas más mientras sigamos confinados, la gratuidad de la integración en Neocortes de cualquier cámara térmica que ya tenga el cliente. Así que llegamos a la parte en la que detallamos un poco más en qué consisten nuestros servicios profesionales. Y es allí donde nuestro integrador necesite de nuestro soporte, ya sea porque no domine el producto o porque no tenga medios físicos para poner en marcha la solución, nosotros vamos a ayudar a nuestros integradores para que el usuario final reciba el producto operativo. Y hasta aquí ha llegado la presentación. Muchísimas gracias por asistir. Espero que haya sido suficientemente interesante. Veo que ahora mismo hay 208 personas conectadas, con lo cual me he hecho temblar de la cantidad de preguntas que voy a tener que responder. Si hay alguien que no ha recibido respuesta por el chat de mis compañeros de soporte, le agradecería por favor que lo convierta en pregunta y lo meta en la línea de preguntas. Y si me ayuda Ana a controlar las preguntas, voy a intentar empezar a responder preguntas. Sí, claro, ya tienes preparadas 12 preguntas. Vamos a ver. Preguntas y respuestas. ¿La tabla que detecta mascarilla y temperatura tiene SDK para poder integrar con otro software? Sí. ¿Se puede deshabilitar, por ejemplo, la opción de detección de mascarilla? En el menú sí se puede deshabilitar. Y hay otra solución que también afecta a la tablet, que no he mencionado porque se salía un poco de la presentación, pero también hay un software específico de control de accesos y presencia, con lo cual la tablet es, como decíamos, un terminal biométrico de control de acceso. ¿Las cámaras tienen API para que se pueda comunicar con un software externo nuestro? Sí, hay un API de las cámaras. Solo tiene que solicitarlo y nosotros le suministramos el API, un SDK, para que se pueda integrar en otro software. BlackBerry no, es Blackbody. BlackBerry ya no existe. Cuando se entra en una empresa en fila y si una persona tiene fiebre, ¿quién va a recibir los datos para sacar a esa persona? Necesitamos a alguien, efectivamente. He comentado en algún punto que nosotros todos necesitamos actualizar nuestros protocolos de seguridad, higiene y riesgos laborales. Y
Mi recomendación totalmente subjetiva y personal es que allí donde una empresa tenga un suficiente volumen, va a tener una persona encargada de prevención de riesgos. El técnico o la técnico de prevención de riesgos, y yo tiro la piedra y escondo la mano, a mí me parece que es una buena persona adecuada para hacer esto, a quien hay que darle evidentemente atribuciones. Y se va a recibir, como hemos visto en el vídeo, puede ser hasta en el móvil de esa persona o en pantalla como un correo electrónico. Pero evidentemente, si es un sitio grande en el que entra mucha gente, va a hacer falta tener a alguien allí para poder identificar en la imagen visible quién es de todos los que van pasando el que está afectado. Pero perdona, Javier, que te interrumpa aquí. Esto será siempre algo que deberá establecer la empresa a través de su protocolo de control de este tipo de situaciones. Eso es. Bien, ¿va antes la cámara que el black body? Creo que se refiere a la posición. Pues no es que tenga que ir antes, es que el black body tiene que estar en la escena para que la cámara vea al black body y a la persona al mismo tiempo, a la misma altura, a la misma distancia. Y ahí es donde se adquiere la precisión. Dado el coste económico que tiene implantar este tipo de soluciones, ¿para qué tamaño de empresa y número de empleados son recomendables? Bueno, pues espero haber dado gran parte de la respuesta con la lámina de resumen. Si sigue habiendo, Julián, dudas al respecto, te agradezco que me vuelvas a hacer la pregunta más adelante o que directamente la plantees a través de tu comercial o de cómo hayas recibido la invitación para que te podamos atender con más detalle. Vamos a ver. Creo que ha pasado algo con las preguntas porque de repente me han desaparecido unas cuantas. Sí, te pregunta Javier María Ángeles si grabando el vídeo no se incumple la protección de datos. Vale, es que creía que había anteriores preguntas. Bien, María Ángeles, grabar vídeo es un concepto un poco sui generis. Cuando he estado explicando que estamos grabando rostros, realmente lo que estamos haciendo es asociando el rostro a la máscara, como os he visto en el vídeo. El sistema es cierto que puede asociar el rostro a la fiebre, pero solamente para detectar que esa persona tiene fiebre e impedirle el acceso al recinto. Nuestro procedimiento de cumplimiento del RGPD tiene que haber establecido dónde estamos almacenando esas imágenes y lo que, debe hacer la empresa es establecer en su procedimiento que esas imágenes se deben almacenar un mínimo de tiempo o incluso no almacenar, destruir según se han utilizado. Nosotros hemos hecho una consulta específica a la Agencia Española de Protección de Datos sobre este tema, muy específica y sobre este tema específico, pero todavía lamentablemente no hemos recibido respuesta. En el momento que recibamos respuesta, si está usted muy interesada, María Ángeles, por favor déjenos su correo porque le mandaré la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos al respecto. Porque como he comentado al principio, estoy totalmente convencido de que va a haber modificaciones al reglamento por esta situación. Pero vamos, una respuesta muy sencilla. Grabar vídeo asociado a la temperatura de una persona y manipular ese vídeo o utilizarlo para divulgarlo es ilegal. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es localizar a quien ha evadido el puesto de control, simplemente. A ver, hay una pregunta de Alberto. Dice, tengo un cliente que quiere establecer un punto de control sanitario en exterior, aunque bajo una carpa. ¿Qué sería lo más recomendable, teniendo en cuenta que es exterior? Pues me parece una muy buena solución, Alberto, porque es lo que estamos recomendando a muchos integradores que nos han hecho esta pregunta. Estamos proponiendo, de hecho, montar una carpa, pero una carpa cerrada, no vale solo techo, porque tenemos que evitar que el aire exterior se mueva dentro de la instalación. Que evidentemente dentro de nada esa carpa debería estar climatizada para no achicharrarnos debajo de algo de plástico. Así que lo interesante es que mantengamos una temperatura controlada en la carpa. La cámara permite hasta 5 parámetros del ambiente que rodea al blackbody y a la propia cámara de ajuste, de tal manera que si en la carpa no conseguimos climatizar más allá de 26 grados, por ejemplo, que es una temperatura que puede ser razonable, pero todos sabemos que en verano 22 es fetén, pues podemos decirle a la cámara cuál es su umbral de trabajo, de tal manera que subimos el umbral un poquito más. Y todos esos parámetros siguen manteniendo precisión mientras que el blackbody esté en escena. Me pregunta Carlos, ¿las cámaras térmicas tienen la misma funcionalidad tanto en interior como en exterior? Pues no, acabo de aclararlo, que tiene que ser cerrado y controlado. La cámara térmica sí funciona en exterior. Lo que no funciona en exterior es el binomio blackbody-cámara y con precisión en el alcance de la temperatura del blackbody. Recordemos que al final lo que hace la cámara es ver un patrón térmico con un color determinado.
que tiene que utilizarse para comparar con el de la piel. Si el sol le da el black body, se acabó, nos va a cambiar la temperatura. Otra pregunta, ¿las alertas de la cámara teniendo un equipo conectado puede recibir las alertas que comentaba? La cámara genera alertas y las puede recibir el portátil, por supuesto, mientras estemos conectados, pero también se puede grabar un correo en la cámara y nos puede mandar alertas por correo a la propia cámara, pero siempre nos hace falta que haya un equipo que reciba esos correos. Ahora, si queremos más elaboración del dato, nos hace falta ya el grabador o estar conectado a EOCortex. Pregunta Adolfo, ¿qué distancia entre la cámara y el black box? 3 metros es lo que hemos probado, medido y sabemos que funciona. 3 metros. No hace falta 3 metros más o menos 3 centímetros, pero alrededor de 3 metros. ¿Por qué? Y voy a aprovechar esta pregunta para explicarlo. La cámara puede ver bastante más atrás y puede ver temperaturas más lejos. De hecho, la cámara térmica es capaz, por pruebas que yo he visto, de leer a 15 metros la temperatura. Pero como no está el black body en la escena y estamos muy lejos, realmente saben qué está haciendo la cámara. Está leyendo el aire que hay por el medio. Así que perdemos precisión. De ahí que lo pongamos a 3 metros, porque sabemos que el matrimonio black body más cámara a 3 metros y correctamente configurada la cámara, con todos los parámetros que tiene configuración, que tiene cerca de 800 parámetros, sí funciona y con precisión. La tablet no necesita un black body, no. Y de ahí que yo he dicho que podríamos llegar a utilizarla en exterior, pero teniendo en cuenta que la precisión no va a ser la misma. Y si estamos en interior, vamos a tener un poco más de precisión. Pero como nos estamos acercando mucho a la cámara, para que nos la temperatura tenemos que estar como a unos 20-25 centímetros, ya estamos razonablemente cerca. El aire circundante ya no es tan importante, no debería serlo, a menos que estemos en medio de una corriente de aire. Para eventos en exteriores, ¿qué elementos deberíamos utilizar? Pues en exteriores, como he comentado, bastante imprecisa la lectura. Aunque utilizáramos el terminal de mano, si lo estamos haciendo bajo el sol en verano, no es preciso. El terminal tableta lee la palma, pero ¿a qué distancia necesaria? Bastante cerca, 5 o 6 centímetros. No podemos irnos más lejos porque pierde precisión y no nos ve las venas ni la palma de la mano correctamente. ¿Qué exactitud tiene la medida de la temperatura de la tablet? Está en más o menos 0,5 grados por defecto, pero depende también mucho del entorno. Es también calibrable, pero es un poquito peor que la de la solución de la cámara. ¿Se puede integrar el terminal ATESI con EOCortex? Pues lamentablemente ahora mismo no, porque la cámara del terminal ATESI no es una cámara que yo pueda acceder, no es un elemento IP dentro del terminal, como no lo es ninguna de nuestras cámaras de nuestros móviles. No podemos acceder solo a la cámara del móvil. Para tener el control del equipo móvil, no. Si la cámara del terminal ATESI funciona, es dentro del terminal ATESI. Yo desde EOCortex no puedo llegar a la cámara de ATESI. ¿Qué resolución térmica tiene la solución de la tableta Qualica? Ya lo he comentado, aproximadamente más o menos 0,5 grados. ¿Qué recomiendas para montar un torno de acceso en exterior con reconocimiento facial y de temperatura? Debe ser para empleados, proveedores y visitas. Pues en exterior, repito, si ponemos una carpa, bien. Si no hay carpa, mal. No tiene precisión la lectura. No obstante, aprieto. Si quieres más información, por favor, manda un correo y te podemos atender con más nivel de detalle para tu proyecto. Pregunta Pachi, ¿hasta qué punto es legal esto? Es decir, ¿cómo se gestiona una persona con exceso de temperatura? Bueno, pues como hemos comentado, lo primero es emplear el actualizado protocolo de seguridad e higiene laboral y riesgos en el trabajo que debe incluir esta nueva terminología. Y después, las atribuciones que tenga la persona a la que hemos puesto para intentar convencer a esa persona de que primero se siente al lado en la recepción para que su temperatura se estabilice y le demos la opción de volver a pasar. Si tenemos fiebre, no se va a estabilizar. Y si no tenemos fiebre, seguramente sí se va a estabilizar. Pero el seguramente no es interpretable subjetivamente. Tenemos que hacer lo que diga nuestro protocolo. Se me ha perdido la pregunta siguiente. Estaba por aquí. ¿Cómo se gestiona protección de datos con la acción de imágenes? Bien, pregunta, creo que estábamos por aquí, sí. Eloy, ¿cómo se gestiona el tema de protección de datos con la captación de las imágenes? ¿Con un cartel informativo valdría? Bueno, es imperativo tener un cartel informativo homologado en cualquier punto de acceso a nuestra instalación y por lo menos 2, y luego uno en el interior.
Eso es lo que dice la ley. Si tenemos 2 puertas, tiene que haber uno en cada puerta y luego otro en recepción, para que cualquiera que acceda a un recinto vea el cartel, que por lo menos está colgado en la pared. Y además tiene una forma, un tamaño y unos contenidos ya establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos. Perdón, que se me ha ido la pregunta porque siguen entrando preguntas. ¿A qué altura del suelo debe de estar la cámara? Pregunta Ricardo. Pues en nuestra solución probada y que funciona, nosotros recomendamos montar el black body a 1,70 del suelo. Si se suspende del techo, la pértiga debe permanecer de tal manera, debe tener tal longitud que permita que el black body esté aproximadamente 1,70, por aquello de que esté más o menos a la lectura media de la altura de la cabeza de la mayoría de la población. Y la cámara se recomienda que esté a 2,5 metros, recomendado, pero depende mucho del entorno en el que la pongamos a trabajar. ¿Por qué? Porque como si recuerda haber visto en el vídeo, las personas van entrando por un pasillo, necesitamos que haya una cierta perspectiva y una cierta inclinación. Si no, la primera persona va tapando a las que van detrás. Con lo cual tiene que estar un poco inclinada, 30 grados, 25 grados, y a 2,5 metros tenemos perspectiva. Esas son nuestras recomendaciones. Perdón, que como van entrando preguntas se me pierde porque el scroll va subiendo y las he perdido. Ana, ¿me puedes ayudar? Estaba respondiendo a la pregunta sobre la legalidad de la implantación de la grabación. Bueno, recuerdo la pregunta, ¿es legal grabar? Bien, pues dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, y esto no es evadir la respuesta, pero es dar más datos. Todos sabemos que las leyes se editan y luego están los reglamentos, que son los que dicen cómo se aplican las leyes. Pero aún así, hay algunas que son interpretables. Entonces, nosotros vamos a interpretar beneficiosamente en nuestro caso. Grabar imágenes lo hace el Metro, lo hace la Comunidad de Madrid, lo hace el Corte Inglés. Todo el mundo graba imágenes. ¿Qué dice ese cartel? Que si quieres que te saquen de las imágenes, estás en tu derecho y puedes ejercerlo reclamando en los datos que te pone el cartel para que te extraigan las imágenes. Eso dice la ley. Yo aprovecho y lanzo la pregunta. ¿A alguien se le ha ocurrido alguna vez decir que le quiten las imágenes de algún sitio? Pues raramente se nos ha ocurrido. Así que, ¿qué dice la ley? Que como ya prevé esta circunstancia, dice, además, todos los que graben imágenes tienen la obligación de borrarlas a X tiempo. Así que nosotros, como he dicho en un momento dado, hemos lanzado una consulta específica a la Agencia Española de Protección de Datos para que nos den respuesta para este caso que estamos manejando. Porque realmente grabamos imágenes para poder transmitir la imagen de una persona que haya eludido el control de seguridad y por detectar temperatura. No queremos hacer nada con las imágenes. Otra cosa sería otro proyecto en el que quisiéramos mezclarlo con reconocimiento facial, con control de acceso por reconocimiento facial, etc. Pero el objetivo aquí no es grabar imágenes para guardarlas, es simplemente grabarlas mientras las tramitamos y las enviamos para poder detectar a esa persona. Si no he dado respuesta a la pregunta y entiendo que es mucho más extendida la posibilidad de respuesta, por favor, diríjanos con un correo electrónico su consulta que le daremos mucho más contenido. A ver, que se me van perdiendo las preguntas, perdón. Aquí hay una de David. Gracias a ti, David, por asistir. En caso de, por ejemplo, un hotel con una puerta ancha, varios accesos, ¿deberíamos poner varios black body? Pues no, me alegro mucho de la pregunta. Siempre que tengamos, por ejemplo, 3 cámaras térmicas apuntando diferentes accesos y hayamos podido meter el black body en la escena de las 3 cámaras, nos vale un solo black body, porque lo que hace falta es que la cámara reciba la referencia del patrón térmico. Dicho de otro modo, podemos poner el black body, por ejemplo, en un lateral del pasillo central y que las 2 cámaras al final tengan un poquito de inclinación. La de la derecha inclina hacia el centro, la de la izquierda inclina hacia el centro y la central mira al centro. Así que las 3, mientras que las 3 vean dentro de su radiación al black body, el black body es un patrón de referencia para cualquier cámara que lo vea. Pregunta alguien más, ¿deberíamos tener en cuenta el tiempo de adaptación de la temperatura de las personas, no? Pues sí, por supuesto. Aprovecho, el black body necesita 1 hora para alcanzar su temperatura totalmente estabilizada. Y además recomienda al fabricante reiniciarlo cada 24 horas por lo menos. Así que cuando llega la noche se abandona el recinto, lo más recomendable es apagarlo
y volver a encenderlo una hora antes, que podemos hacer con cualquier programador de los que utilizamos en casa, o que cualquier persona que llegue antes lo encienda. Y dicho esto, para adaptar la temperatura de las personas, como he comentado, si no hemos podido porque llegamos un poco sofocados, nos hemos bajado del coche, que veníamos en verano con el aire puesto muy fuerte y podíamos encontrarnos, o al revés, perdón, en invierno con la calefacción muy fuerte y además da el sol, etc., una lectura de positivo, recomendamos que haya una pequeña zona de descanso con 2, 3 sillas, o en función del volumen de entrada, más sillas, y que la persona se estabilice allí 4 minutos por lo menos, porque dice la OMS que en 4 minutos se nos ha estabilizado la temperatura. Si tenemos fiebre, no se va a estabilizar, y si teníamos un falso positivo, deberíamos dar correcto. Preguntan, por otra parte, ¿puede mirar alertas sonoras o cortes? Sí, por supuesto, pero en el ordenador que estemos utilizando. Si tenemos abierta una pantalla de control en un portátil o en un ordenador y estamos conectados con un cliente de gestión de cortes, recibimos mensajes sonoros de alertas sonoras. Y hay, como he comentado, 5 métodos por defecto. Uno de los cuales es, en el vídeo, viene una alerta sonora. Pregunta Fernando, ¿disminuye la resolución térmica al hacer la cámara lectura de 4 o 5 personas a la vez? No. La precisión de la cámara es por la lectura. Recordemos que tiene la propia cámara tiene detección facial. Está leyendo a cada persona que encuentre en escena con esa precisión de más menos 0,3. No se reparte la precisión entre todos. Todas las lecturas tienen más menos 0,3. Pregunta siguiente. Cuando entra el recinto esta creo que viene de otro lado. Sí. Para tener en cuenta la lectura de las personas, preguntaba JVG, me refiero cuando entra al recinto, ¿dónde está el black body para la cámara? Pues evidentemente el black body no debe estar a la altura de la puerta, porque se ve afectado por corrientes de aire básicamente y por el sol. El black body debe estar ya dentro, en un sitio en el que no le afecten los cambios climáticos. Pregunta Adrián, ¿se recomienda poner cámara térmica y grabador o cámara térmica con el software de corte sin grabador? ¿Qué diferencia habría? Muy buena pregunta, me alegro mucho, es una pregunta muy interesante. La cámara térmica es la que genera el dato y después, sin nadie más, ni grabador ni cortes, con un simple portátil ya podemos saber, estando allí delante, quién es el afectado. Ahora, no estamos delante. El grabador nos permite gestionar hasta 4 cámaras, pero no va a hacer nada de minería de datos más allá de ver o si lleva máscara o si tiene temperatura. Mientras que Ocortes va a utilizar el stream de vídeo visible de la cámara térmica que ya va con la temperatura y va a poder encontrar a la persona con temperatura, encontrar si lleva la máscara puesta y muchas más cosas. Podemos incluso contar gente según van pasando por delante con Ocortes. Así que la respuesta podría ser: lo elemental es una cámara y el black body, por supuesto, siempre en el kit, más un elemento de control, si no estoy delante. Y ese elemento de control es, Dahua con el grabador me permite hacer lo que me permite el grabador, que es detectar máscara o detectar temperatura, y si meto reconocimiento facial también lo tendría, pero con Ocortes tengo todavía muchas más cosas. Si no he respondido correctamente a la pregunta, Adrián, por favor, manda un correo para que te dé más detalles y que seguro que vas a resolver cuando recibas tu licencia de Ocortes y la instales, te vas a hacer la idea perfectamente. Siguiente es Antonio. ¿Cuánto tiempo trata de reiniciarse la cámara en caso de fallo eléctrico? Pues muy poquito. Yo no he podido controlarlo en tiempo real porque el acceso que tengo a la cámara que estamos utilizando para hacer las pruebas no la tengo en mi poder. Está en las oficinas centrales de Dahua. Así que como lo hago en remoto, pues lo que yo veo es lo que tarda el eco del navegador web en darme otra vez gestión al navegador web. Pero en remoto, con comunicaciones y con la latencia que implica la red. Así que te puedo decir que yo lo que he visto es que está en menos de un minuto, pero no te puedo decir exactamente en modo local porque dependo de la latencia de mi red. Siguiente pregunta, ¿cómo se enlaza la tablet con un sistema adicional de apertura de puerta o de aviso óptico adicional? A través de una salida de relé que tiene un accesorio de montaje en pared de la tablet. Y ahí directamente ya tenemos un pulso para meter un relé y ya directamente gestionamos tensión, la que queramos, o 12 voltios, 220, 24, lo que queramos. Es una maniobra eléctrica sencilla y convencional. ¿En una instalación con varias tablets es posible centralizar el sistema mediante algún software de control biométrico? Sí, es lo que he comentado en algún momento. Tenemos un software de control de acceso y presencia
que utiliza las tablets como terminales de captura de dato biométrico, así que sí, es posible. Pregunta Raquel, ¿se está estudiando alguna medida para exteriores? Pues ahora mismo las medidas de exteriores no están probadas. Por supuesto que las estamos estudiando, pero no te puedo decir nada porque estamos probando y de momento no hay resultados positivos fiables. ¿Cómo controlaremos, como ponía en la última presentación, verbenas, ferias, etcétera, al aire libre? Si ponemos el control a la sombra si es eficiente, pues no. Tenemos que poner esa carpa que comentamos, esa carpa cerrada y climatizada para leer la temperatura en un entorno controlado. ¿Cuál es la distancia focal de las ópticas de la cámara térmica que va con la Blackbody? La cámara térmica lleva una óptica de 8 milímetros para la parte visible y de 13 milímetros para la parte técnica. Esto quiere decir que la cámara ve bastante más allá, como he contado, y térmicamente vemos bastante más allá. Pero donde sabemos que funciona con precisión es a 3 metros de distancia del Blackbody. Ahí sí tenemos la precisión. Juan me pregunta, una vez detectado a alguien con fiebre, ¿cómo se actúa? ¿Existe ya un protocolo? Pues lamentablemente nosotros no podemos recomendar ningún protocolo, porque nuestro expertise está en la tecnología y en las soluciones técnicas. No somos expertos en ese tipo de soluciones. Evidentemente, como ya hemos comentado, hay que desarrollar un protocolo y la actuación con fiebre, pues vuelvo a decir, la mejor sugerencia es permitir estabilizar la temperatura de un positivo y si se mantiene ya hay que implementar el protocolo que cada uno haya desarrollado, pero nosotros no podemos dar recomendaciones al respecto. Raquel pregunta, por lo que has comentado del reinicio del Blackbody en sitios de continuo paso como hoteles, ¿se debería tener por rango de cámaras 2 Blackbody para que uno descanse y el otro esté en marcha? Bueno, es una solución muy a tener en cuenta, Raquel, y me alegro también mucho de tu pregunta, porque como todos sabemos, nosotros, por ejemplo, cuando implementamos un proyecto de alta disponibilidad, siempre recomendamos que haya un equipo o dos de backup listos para actuar y entrar en escena en caso de fallo de algo. Así que tu pregunta se responde con mi sí, es recomendable teniendo en cuenta el desembolso económico que supone el tema. Pregunta Anton, ¿cuándo vais a sacar cámaras para detectar a los asintomáticos? Ya los detectan, la mayoría deberíamos o deberían, yo ya no lo soy ahora mismo, asintomáticos. Pregunta Eloy, Cortés, ¿cómo se aplica la distancia entre personas? ¿Con avisos también? Bien, me alegro de la pregunta. Lo que hace Cortés es que delimitas una zona en la que o vamos a contar gente en fila o vamos a contar gente reunida. Reunida no quiere decir junta, quiere decir ocupando una zona. Entonces, en Neocortes se establece que, por ejemplo, para una sala de 25 metros cuadrados, que vamos a hacer muy fácil para los cálculos, de tal manera que la sala mide 5 metros por 5 metros. En esa sala, yo, según las recomendaciones, necesito a mi alrededor un radio de 1 metro para no interferir con la siguiente persona. ¿Qué quiere decir? Pues que en una sala que mida 5 metros de fondo, me caben 3 personas pegadas a la pared para mantener esos 5 metros. Y en el otro lado, otras 3 personas. Pero como al final lo que vamos a tener dentro de la sala son muy pocas personas, sí que puntualizo que lo que vamos a hacer con Neocortes no es saber qué distancia hay entre cada uno de ellos, pero sí contar todos los que caben dentro de los 25 metros cuadrados. Y si supera el número que hayamos determinado, salta la alarma. Menos personas, no salta la alarma. Sin embargo, en el módulo de control en fila, lo que establecemos es cuántas personas puede haber en la misma fila en el tamaño que hemos definido que tiene que tener la fila y la anchura de la fila. Y el Cortés encuentra personas, el algoritmo encuentra cuerpos humanos y los cuenta. Pregunta JM Sánchez. En un gimnasio donde ya existe un torno de acceso mediante pulsera, ¿cómo se integra la tablet para evitar el acceso? Bueno, pues me alegro muchísimo de esta pregunta. Es súper interesante. El acceso mediante pulsera, al final, lo que espera es liberar el torno que ya tienes, me dices, o la puerta. Si hacemos una concatenación de lectura, no tienes que quitar tu sistema de pulsera. Lo que hacemos es que supeditamos el lector de pulsera a la lectura inicial de temperatura, de tal manera que esa maniobra que va a generar la tableta para que se abra la puerta, simplemente en vez de abrir la puerta, lo que hace es darle pulso de un AND, y esto es un poco técnico, pulso de que esté esperando el lector de pulsera para actuar.
La mayoría de los lectores de control de acceso son muy rápidos iniciando porque no cargan básicamente datos. Entonces sería tan sencillo, JM Sánchez, como esta prueba hay que hacerla con un técnico, evidentemente, pero la manera más fácil de integrar tu sistema es que el pulso que da la tableta es el que enciende el lector de pulsera. Y automáticamente primero ve la temperatura y después pongo la pulsera y me deja entrar. Esa sería la manera de actuar. Pregunta Javier, en caso de un cliente interesado, ¿cómo procederíamos los distribuidores para poder ofrecer el mejor asesoramiento y presupuesto acorde a sus necesidades? ¿Sería posible algún tipo de demostración? Pues mira, Javier, estamos deseando poder tener una cámara en nuestras manos, porque cámara que llega, cámara que se vende. Así que esperamos tener una en muy breve plazo de tiempo, pero no vamos a poder mandar la cámara a hacer demos, porque como puedes imaginarte hay una petición de demos espectacular. Así que vamos a montar un centro nuestro de Ariane, de demostraciones, y sí vas a poder pedir tu slot para hacer demostraciones a tus clientes, lo que tú quieras. Yo me ofrezco a ponerme delante de la cámara y me vas a poner la temperatura y un montón de pruebas más. Esa es la manera en la que vamos a hacer demostraciones hasta que podamos resolver de otra manera. Pregunta por aquí, Fernando. Oh, se mueven demasiado rápido las preguntas. La disponibilidad de las cámaras es que Sí, tenemos algo en stock ya. O sea, tenemos disponibilidad de stock para cualquier proyecto que se integre, o sea, que se cierre ahora mismo. Habría disponibilidad. Vale, perfecto. Siguiente es el tiempo de respuesta de la tablet para evitar una decisión mediante torno sería de 3-4 segundos. Sí, aproximadamente, JM Sánchez. En eso podríamos establecerlo. Porque además, doy por sentado que tu control de acceso en tu gimnasio ya está en interior, no está en la calle. Porque tienes un torno, que es un mueble caro y que hay que proteger. Así que yo diría que sí. Además, el usuario de un gimnasio es un usuario generalmente experimentado en el uso de la tecnología, con lo cual no diría que fuera más allá de 3-4 segundos. El tiempo de respuesta. ¿Podemos imitar nuestros clientes estas expresiones? Bueno, de hecho, como habéis visto, hemos comentado que en estas presentaciones hemos previsto que pueden asistir clientes finales. Por eso hacemos mucho hincapié en que los precios que mencionamos no son definitivos, son orientativos y en ningún modo Ariane pretende establecer un rango de precios al mercado, en absoluto. Solo es por ayudar a nuestros clientes y a sus clientes finales. ¿Se tiene pensado vender algún pack para distribuidor para hacer demos? Pues ahora mismo te diría que el pack para hacer demos es el pack que hemos mencionado, porque como fábrica está literalmente haciendo pedidos bajo demanda, ahora mismo es muy difícil poder plantearnos soluciones para hacer demos. A medio plazo es posible que lo tengamos, pero ahora mismo no hay ningún pack para distribuidor. Creo que no hay más preguntas de momento. Ana, ¿me puedes confirmar si hay más preguntas que yo no esté viendo en pantalla? O no sé si Ana no está. Sí. No, en un cliente que ya tiene cámaras IP, que no tiene más de 5 años, ¿se le podría incluir en cortes e integrar alguna cámara térmica? Sí, Bueno, casi con total seguridad. Porque, como he comentado, se están vendiendo cámaras en el mercado, cámaras IP desde hace unos 6-7 años. Así que cualquier cámara IP que se haya adquirido desde hace 6-7 años para acá, es totalmente seguro que tiene ONBIF, que es un estándar de comunicaciones, es un códec de compresión, que es un estándar, y Cortes utiliza ONBIF también. Así que casi con total seguridad se puede. No obstante, solicite su licencia de demo, por favor, y cuando la tenga, si tiene algún problema para utilizarla, ya sabe que tiene 2 horas de asistencia incluidas, le ayudamos para conectar con la cámara. Los precios mostrados en relación son PVR o PVD. Bueno, son sugerencias de precio a cliente. Son sugerencias solamente por dar indicaciones de por dónde pueden estar los precios. Pero son de cliente final. Todos nuestros integradores tienen acceso a sus tablas de descuentos en nuestra página web. ¿Es posible conectar Cortes a un...? Sí. Adrián, es posible y de hecho es uno de los métodos de conexión de cámaras. Yo puedo habilitar para ese NVR que tú tienes, por ejemplo, 16 cámaras. La manera de conectarse con NeoCortes es que cada stream de cada canal del vídeo del NVR para nosotros es una licencia. Así que a mí realmente en potencia y en principio me da igual que el vídeo venga pasando a través de un NVR. Ahora, interesante para ti.
No vas a pagar más que una licencia por el stream de vídeo de la cámara. Me da igual que venga de la cámara o pasando por el NVR, no pagas más. Pero EOCortes sí te va a permitir que en el mejor de los casos, esa cámara IP, si tiene un alojamiento por una tarjeta micro SD y estás grabando lo que le quepa a la micro SD y además todo el stream que recibe el NVR, EOCortes te va a sincronizar los 3 canales de vídeo, el suyo propio que graba, el del grabador y el de la tarjeta. De tal manera que no deberías perder ni un solo bit de información, tanto si falla la comunicación entre la cámara y el NVR, como si te falla la red del NVR hasta EOCortes. EOCortes va a sincronizar esos 3. Incluso todavía más. EOCortes te permite, y sabes que cuando sincronizas bases de datos con diferentes usos horarios, se amontonan los conflictos, porque diferentes horas en una base de datos corrompen la información. Pues EOCortes incluso sincroniza los usos horarios de diferentes streams de vídeo para que no se te estropee la información. ¿Con cámaras analógicas? Pregunta Adrián. Pues sí, se puede hacer con cámaras analógicas siempre que pasen a través de ese grabador, que en el momento que han entrado un grabador con conexión a Ethernet, ya hemos codificado el vídeo analógico. Pero no podemos conectar una cámara analógica directamente a EOCortes porque EOCortes no tiene un input físico de entrada, no tiene capturadoras de vídeo. Necesita que venga el vídeo codificado. Pregunta Cristina, ¿qué precio puede tener integrar una cámara térmica en una EP sin ella? Pues ahora mismo, Cristina, igual no lo he dejado suficientemente claro, no hay coste. EOCortes está ofreciendo durante el mes de abril y casi seguramente más allá de abril la integración de cualquier cámara térmica sin coste. Después, no te lo puedo decir, porque ahora mismo la integración de cámaras con EOCortes no tiene coste porque ya tenemos casi 6.000 cámaras integradas. Si me dijeras que tienes una cámara muy especial, que no tenemos el driver, que no podemos entrar con ella a través de OnBeef o por RTSP o por... Javi, disculpa que te interrumpa, creo que estás un poco interpretando mal la pregunta. Lo que quiere decir es que se puede, con una cámara IP normal se puede crear térmicamente. Bueno, la siguiente pregunta va también en ese sentido. Pues tienes razón, había interpretado mal la pregunta. ¿Qué precio puede tener una cámara térmica en una de IP sin ella? Bueno, esto entonces es que no entiendo la pregunta por cómo está planteada. Creo que no te estaba dando respuesta, Cristina, pero voy a intentarlo. Integrar una cámara térmica en EOCortes ahora mismo no tiene coste. Integrar una sola cámara térmica, una sola cámara IP, tanto si es térmica como si no, sí tiene un coste, pero esta es otra de las modalidades interesantes de EOCortes. Por ejemplo, si el alcance del proyecto está en, y voy a decir un precio tipo, ¿de acuerdo? Está en unos 4.500 euros, la integración no tiene coste, entre comillas, porque EOCortes te da la integración y el número de licencias es equivalente para el coste que has invertido. Así que en cualquier otra situación de desarrollo de software que tú pagas un coste y recibes un producto, en el caso de EOCortes recibes el producto y el número de licencias equivalente a ese coste que has invertido. Pero hay que confirmar. Puede que no se refiera a EOCortes en ningún momento. Yo lo que estoy entendiendo, y si no nos vuelves a escribir, Cristina, es que una cámara IP no puede convertirse en térmica, tiene que tener lente térmica, o sea, no se puede convertir una cámara IP en una cámara térmica. Pues creo que tiene razón, Óscar, efectivamente. No, una cámara térmica necesita un sensor térmico. No podemos simular el comportamiento de una cámara térmica si no hay un captador térmico en la escena. Otra cosa, y ya creo que ya voy enterándome mejor de la pregunta, perdón, es que, y esto sí no lo planteamos desde dentro de Ariane, es que podemos llegar a utilizar cámaras térmicas, no cámaras termográficas, porque todo lo que hemos hecho en la exposición está basada en cámaras termográficas. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara térmica y una cámara termográfica? La térmica busca calor, pero no tiene precisión para leer la temperatura de un cuerpo humano. Y una termográfica busca calor y tiene precisión para leer la temperatura de un cuerpo humano. Bien, seguimos. ¿Qué precio puede tener? No, ya lo he visto, perdón. ¿Dónde se puede encontrar información del módulo para adaptar cámaras preinstaladas y ya instaladas y que pueda leer temperatura? ¿Qué coste tiene aproximado? ¿Se puede usar EOCortes con este módulo como con las cámaras que lo llevan todo integrado? Pues, Fer, a través de, si ya eres distribuidor nuestro o integrador, tendrás acceso a tus listas de precios. Si no, contacta con cualquiera de nuestros integradores que muy encantados te pasarán precios de todos los productos. Nosotros tenemos lista de precio para todos los módulos de EOCortes. Tenemos
en potencia lista de precios de productos hardware de cámaras, pero no la divulgamos porque es inmensa. Dahua tiene una lista de catálogo de productos de muchos cientos de, iba a decir cientos de miles, pero muchos cientos de modelos para cada línea. Así que no publicamos, es imposible, no tenemos manera de actualizarlo. Es bajo consulta. Daniel pregunta, Conio Cortes, entiendo que necesita un servidor para instalarlo o se podría hacer directamente en la cámara como aplicación de terceros. No, la cámara no tiene nada para alojar software de terceros. Hay que instalarlo en un servidor con Windows. J. González, ¿podríamos instalar estos equipos aunque no somos una empresa de seguridad? Me alegro un montón de la pregunta. El Ministerio del Interior dice que legalmente para instalar sistemas de seguridad que vayan a tener conexión con central receptora de alarmas debe realizarse por empresas homologadas. Pero, amigo J. González o amiga, habrás visto que el Leroy Merlin vende cámaras de seguridad. Habrás visto que la plataforma de la obra vende cámaras de seguridad. Habrás visto que se venden cámaras de seguridad por internet. Conclusión. Si todo esto va a estar conectado a un sistema de centralización, sí, es obligatorio que lo haga una instaladora de seguridad homologada. Pero tú puedes montarte una cámara de seguridad, que vamos a empezar a cambiar la terminología. No es una cámara de seguridad, es una cámara de control termográfico, porque hasta la terminología podría implicarte en el conflicto. Así que, respuesta muy sencilla. Cualquier cosa de seguridad es obligatorio que la instale una empresa homologada para hacer instalaciones de seguridad. Más aún si va a estar conectada a un centro de control. Pero si ni está conectado a un centro de control, ni vas a utilizarlo como medida de seguridad, teóricamente sí. ¿Os acordáis de la famosa ley Omnibus? Pues eso es lo que dice la ley Omnibus. Seguimos. Soy Jorge Coiser. Pues encantado, Jorge. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que ya nos hemos extendido suficiente. Creo que lo podemos dar por terminado. Javier, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes, evidentemente. Como ha comentado Ana, desde el departamento de marketing se enviará la presentación. Y todas las solicitudes de demo de Ocorte se pueden realizar a la dirección que ha indicado Ana también en soporte.preventa@arian.es. Y esto va dirigido tanto a usuarios finales como a integradores o resellers. Así que solo me queda dar las gracias a todos y si tienes algo que añadir, Javier. Pues nada, solamente recomendar a todo el mundo que se cuide mucho, que no nos haga falta leer muchos positivos. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días.